información y ver dónde está. Por eso es que decíamos que pueden agrupar, digamos, las consignas 3 y 4, hablando de las líneas de conquista, y después las ciudades, cuáles son los tipos de ciudades para localizarlas ahí ya en el mapa que hagan de América. Bueno, comparto el grupo 3, el grupo 10 no sé si llegó a preparar algo o no, ahora nos avisa. Sí, profe. Lo tenemos nosotros al Jamboard, no se lo enviamos nomás. ¿Se lo enviamos igual, profe? No, no hay problema, ahora lo comparten ustedes, si como quieran. Sí, sí, sí. Lo envían y lo comparten. Bueno, Dale. 3, leo la consigna. Ahí anotamos la consigna, profe. Ah, bueno, súper, no lo había visto. Presenten entonces ustedes y lean. Bueno, nosotros también tuvimos un poco el problema que tuvieron los otros grupos de no llegar a entender bien del todo la consigna, pero con lo que llegamos a entender armamos esto. Ahí nos pedía que expliquemos las leyes indias y nombremos las ciudades mencionadas, fundadas a sus principios. Bueno, pusimos que las leyes indias es una recopilación de las distintas normas legales vigentes en los reinos de India, realizada durante el siglo de Carlos II, que se promulgaron en el año 1680, y su texto resume los principios políticos que ocuparán la gran parte de Latinoamérica y Europa. Es el sentir un poco de la política desde lo social en cuenta la relación de España en América. Era la unión de las leyes previas, que eran las leyes de Burgos. Las leyes nuevas y las leyes nuevas y un conjunto de leyes previas, digamos, eso es importante que ustedes sepan. Esas leyes de Burgos constituían 9 leyes en total, de las cuales la ley 4 es sobre el descubrimiento de la conquista territorial, que establecía las normas de población, reparto de tierras y cómo iban a ser las obras públicas y la minería. De ahí surge la norma de fundación nueva en el territorio de las Indias. Se trataba las leyes de población con el emplazamiento, ahí marcan captura nomás de clase, no sé si se llega a ver bien. Sí, pero explicar. El emplazamiento es el lugar donde se va a hacer la población y qué características debían tener esos lugares para poder emplazar las nuevas ciudades. Después, cómo deberían ser la traza en general, que establece qué van a ser y cómo arregladas. Es decir, que van a tener como una ordenanza. Perdón. Van a tener unas ordenanzas, como diciendo, perdón. Diciendo como que ya no van a tener, las ciudades ya no van a ser más irregulares, sino que van a tener una cierta regularidad. Y que se debía construir una plaza mayor, o debía existir una plaza mayor de una manzana. En el caso de los coloniales eran 4 manzanas y del centro nacían las calles principales, y en el caso de India va a ser una sola manzana. Y de las zonas medias de la plaza se van a construir las calles principales con las cuales se va a estructurar la ciudad, y los edificios públicos que van a ser los casos reales. El cabildo, que era una de ellas, nos llegamos a poner las plantas y eso porque no la vimos en la clase y buscamos en el libro, pero tampoco lo encontramos.
el cabildo, que era uno, la suerte ayuntamiento creo que era otro, la aduana y la iglesia matriz. Es decir, que las casas reales tienen que ver con las personas importantes que en general estaban asociadas a la presentación del rey en América. Todos estos edificios deberían estar alrededor de la plaza principal o plaza mayor para poder cumplir con las leyes indias. Y de ahí, leyendo un poco el libro, ubicamos abajo las ciudades, la de México, Panamá y Perú, y podemos ver cómo ellos tratan de ir como respetando esas leyes y sus ciudades, por decirlo así, sus conformaciones son con calles regulares tienen formas regulares, y eso es lo que yo llegué a entender de este punto. No. Sí, está bien entendido. Lógicamente, cuando lo pasen después a papel, lo que tienen que ver es de explicar mejor cada uno de estos artículos, digamos, cada una de estas leyes que se explicaban. No tenés que dibujar acá el cabildo, ni las casas reales, ni la aduana. Eso después está en la próxima consigna, que son todos los nuevos programas, como se llaman. Acá lo que tienen que explicar y ejemplificar son las ciudades que han sido fundadas con las leyes de Indias. Entonces, buscar ciudades que hayan sido fundadas de acuerdo a estos principios. Acá ustedes buscaron algunos, después fíjense las fechas, porque acá 1680 es el siglo XVII, al final del siglo XVII. Lo mismo había otras leyes previas que ya mandaban un cierto orden, o sea, ya se hablaba del ordenamiento y de la necesidad de ordenamiento. Entonces, reconocer qué consiste eso. ¿Sí? No, quería acotarle nomás a Noelia que, bueno, evidentemente tiene una estructura base de por dónde va la contestación, pero hay que profundizar un poquito en los libros que ustedes ya están manejando y en la clase también. En la clase también, si bien acá no se les pide la planta de los cabildos, pero hay un apartado donde se habla de lo que son los cabildos y hay plantas de cabildo en la propia clase también, si lo miran un poquito mejor. De todas maneras, eso ahora no tienen que hacerlo acá, digamos, no se les pide ninguna planta de cabildo, simplemente se les pregunta cuál es el sentido de las leyes de Indias. Después, si bien es una recopilación, hay unas ordenanzas que se llaman las ordenanzas de Felipe II, que son las que se refieren, que tienen un apartado especial que se refiere a la parte edilicia, digamos, que es la que más nos interesa. Dice que se pide, bueno, ahora miramos, Luisa, lo que me estás diciendo. En la parte edilicia, lo que nos interesa a nosotros es cómo se hacen esas ciudades. Hay unas características específicas, te dicen cómo se trazan las calles, cuál es la orientación de las calles, cómo deben ser en las ciudades que son con clima cálido, cómo tienen que ser las calles en las ciudades que tienen clima más frío. Todo eso están en las ordenanzas de edificación. Entonces, ahonden un poco, profundicen un poco más en eso de las ordenanzas de edificación. Y después, esto que vos decías de la plaza, es cierto que en las leyes de Indias lo que aparece es la pretensión de que la plaza sea una plaza de 4 manzanas, es decir, que sea una plaza importante de las cuales surjan las calles principales del medio de esa gran plaza, ¿sí? Que es un poco lo que vos estás diciendo. Y vos hiciste una acotación como que las plazas en América eran una cosa y las plazas en India eran otra. Cuando vos decís leyes de India, y en realidad son las leyes de Indias. Vos decís leyes indias. En realidad, ¿sabés vos a qué se refieren con las Indias? ¿A qué estamos refiriéndonos y se referían ellos cuando hablaban de las Indias? Te pregunto, Noelia. Sí, no, profe. Para claro. ser sincera, no, y sí. Claro, por eso vos decís leyes indias como si fueran, no sé, otra cosa distinta, y hablas de India y de América como si fueran 2 territorios distintos. Sí.
En Sí. realidad, vos recuerden, le digo a Noelia porque surgió, pero lo digo en general, recuerden ustedes que cuando los españoles, nos tenemos que remontar a 1492, ¿no es cierto?, en la época de Colón, cuando los españoles estaban queriendo, en realidad reciben la propuesta de Colón de ir a las Indias para ella eran lo que serían las Indias orientales, es decir, toda la zona de lo que conocemos hoy como India y la zona oriental, que eran con las que tenían comercio sobre todo de seda y de especias, que eran muy importantes para el comercio de la época. ¿Sí? Estamos hablando de finales del siglo XV, pero que había sido importante durante todo el medioevo. Ahora, ¿qué pasó en 1453? Ustedes lo vieron en clases anteriores. ¿Qué pasó de importante en el Mediterráneo en 1453? Que ustedes lo tienen como un punto importante porque marcan también seguramente en su línea de tiempo el final del Imperio Romano de Oriente. Ana, ¿Sí? si tenemos tiempo, yo le voy a hacer como un repaso de la clase teórica, entonces vamos a Bueno. ver eso. ¿Ah? Bueno, porque 1453, ustedes que vieron el tema de Bizancio y vieron lo que fue el Imperio Romano de Oriente, es cuando justamente Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, queda en poder de los turcos, ¿no es cierto?, de los musulmanes. Entonces, quiere decir que todo el Mediterráneo estaba ocupado por los musulmanes, con lo cual ellos no podían cruzarse como siempre hacia el oeste, ni por mar ni por tierra, porque estaba todo el territorio ocupado. Entonces lo que propone Colón es ir a las Indias, decían ellos, porque era ir hacia Oriente, a las Indias orientales, pero en vez de ir, como siempre hacían, hacia el este, yendo hacia el oeste. ¿Por qué podría haber pretendido Colón ir hacia el oeste? ¿Qué pensaban en esa época? ¿Cómo era la tierra? ¿Qué era lo que en ese momento apareció como un gran descubrimiento? Porque había guerra en el medio, por eso se fueron. Claro, las guerras de las que estamos hablando son estas que yo te digo de las conquistas, de la conquista musulmana. Y pero como ellos... Colón decía